Muy buenas tardes a todos quienes nos visitan en esta oportunidad para iniciar esta quinta y última sesión de hoy del primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Hoy día tenemos una sesión muy interesante, vamos a tener lecturas con 4 autores nacionales que son de renombre del ámbito de lo fantástico nacional. Vamos a escuchar desde su propia voz el imaginario en los textos que ellos nos van a compartir en las lecturas. Vamos a conversar también un poco con ellos para dar inicio, como dije, a esta sesión, a esta mesa interesante que se enmarca ahora en el género de lo fantástico y de la ciencia ficción propiamente tal. Antes de dar inicio a la presentación de los autores que nos van a acompañar en esta oportunidad, permítanme leer una pequeña frase muy breve de alguien que estuvo dedicado muchos años a investigar la literatura de ciencia ficción chilena, don Omar Ernesto Vega Martínez, a quien lo perdimos en marzo del 2019. Él dijo: en Chile no han faltado los soñadores brillantes que merecen ser conocidos, en particular aquellos que han cultivado a pulso el ingrato mercado de la ciencia ficción nacional. Hasta ahora nadie se ha hecho rico en esta actividad, pero sí han enriquecido nuestras vidas con sus fantasías geniales. Omar Vega fue un compilador y un investigador, y con estas palabras quiero dar inicio a esta sesión de lecturas. Voy a presentarles a cada uno de los autores que nos acompañan. Es un honor para mí tener la oportunidad de moderar, sobre todo a autores de gran renombre. Voy a dar inicio en la presentación a Alicia Feniu. Alicia Feniu Campos es escritora chilena y periodista de la Universidad de Chile, distinguida por la Municipalidad de Santiago, mención honrosa del año 2011, por el Consejo Nacional de la Cultura, Mejor Novela Inédita 2016, y en el Texas Book Festival. Sus cuentos sobre distopía han aparecido en numerosas antologías de Chile y Europa. Ha publicado 6 libros, 2 de los cuales han sido traducidos al inglés. Estimada Alicia, te damos el pase para que tú inicies estas lecturas. Sí. Agradecer que me hayan invitado y que se den el tiempo de organizar estas convocatorias que, como les decía, son fantásticas porque nos permiten conocernos. Voy a leer un cuento de mi primer libro, que fue distinguido en el Municipal de Santiago. Se llama Espuma Volátil, y lo elegí porque es uno de mis preferidos, ¿no? Y en tren personal. Espuma volátil. Definitivamente tiene más gruesas las aletas de la nariz. María Elena se observa en el espejo y cree descubrir otro cambio. La mancha en la piel se ha oscurecido. Una suerte de resaca le arrebata el entusiasmo. Baja la vista y decide no pensar más en el asunto. Tiene cosas urgentes de que preocuparse. Hoy es el día de su matrimonio. Sale del baño. Sobre la mesita del dormitorio está la caja plana que un asistente le entregó en la mañana. La abre y lee las instrucciones, impresas en el reverso de la tapa. Rehidratar el vestido con el líquido de la botella adjunta y esperar. El proceso demorará media hora. Tiene el tiempo justo. De inmediato vuelca el contenido de la botella dentro de la caja y al instante el cuadrado algodonoso del interior comienza a hincharse. María Elena sonríe levemente. Será un bonito vestido de novia. Con él se verá igual a Jennifer López en esa película antiquísima en que se enamora de un príncipe. Vuelve a sentir la resaca de hace un momento. La sonrisa se congela en su cara. En un nuevo esfuerzo por mantener el ánimo en alto, piensa en DJ. Ciertamente su futuro se vislumbra magnífico. DJ es el mejor hombre que ha conocido, atractivo, exitoso, deseable, y tiene un departamento con balcón frente a una plaza con árboles naturales. Además, sigue enamorado. Tuvo la certeza de que la ama la tarde en que pactaron el acuerdo de matrimonio. DJ accedió a todas sus exigencias. El contrato será realizado a los 5 años, no a los 3, como es la costumbre, y tendrán hijos después de que María Elena cumpla los 50, pese a que todos saben que el reservorio de óvulos es un desastre. ¿Por qué no reproducirnos antes?, preguntó él aquella vez. ¿Por qué no quiero cargar una panza inmensa mientras sea joven, verme monstruoso y para colmo parir? Capaz que dejes de quererme, mintió ella. Nunca dejaré de encontrarte la más bonita, dijo DJ, y luego hizo el acuerdo sin quitar. María Elena vuelve al baño y empieza a tomarse el pelo en un moño tirante. Está inquieta.
En realidad, lo único que tiene para ofrecer a DJ es su extraordinaria belleza. Es huérfana, vive en una celda básica, en una colina satélite, y no ha podido aprender chino, indispensable para una digitadora con ambiciones como ella. Pero hay algo que DJ aún no sabe. Su belleza no le pertenece. Si su abuela no hubiese actuado con tal intrepidez, sería fea, muy fea, terriblemente fea. Aunque claro, eso ya no es registro. Su abuela se encargó de eliminar todo rastro de su horrible pasado. María Elena suspira hondo. Para ella no hay olvido posible. Su piel aún retiene las sensaciones de la infiltración con células clonadas de Jennifer López, una viva de principios del siglo que poca gente conoce. A sus 10 años, poco después de la muerte de los padres, su abuela la llevó a una clínica y con el dinero del seguro pagó una intervención genética. En ese momento, todos celebraron la elección. Los millonarios que podían financiar esas cosas escogían modelos de laboratorio que venían en rostros insípidos, en cuerpos absurdamente flacos. Ella, en cambio, sería curvilínea, exótica, sexy, un bellísimo ejemplar femenino. El moño ha quedado perfecto. María Elena luce hermosa para su matrimonio. ¿Hasta cuándo? Hace un tiempo, quizás 2, 3 meses, su belleza está siendo devorada por la emergencia imparable de sus propios genes, y no hay solución. La fórmula genética de Jennifer López desapareció del mercado hace años por falta de demanda. Los rasgos que DJ contempla con adoración tienen fecha de vencimiento y obviamente no son reproducibles en la descendencia. Eso es algo que él ni siquiera sospecha. ¿Has pensado que los hijos que tendremos, yo los imagino tan lindos como tú? Recuerda que le dijo en varias ocasiones. Una mezcla de tristeza e ironía le cruza el rostro. María Elena se fija en sus orejas. ¿Han crecido desde que se observó la última vez? Pues solo una impresión. Todas las novias deben presentarse en 10 minutos en el salón central. Escucha desde el compound que cuelga de su lóbulo. Comienza a vestirse. Según las instrucciones que leyó, debe ponerse el vestido de novia mientras esté húmedo para que el proceso de rehidratación concluya en el cuerpo y el calce sea perfecto. Mira la hora, apenas alcanzará a maquillar. No lo lamenta, últimamente se angustia cada vez que se mira en el espejo. Baja al salón. DJ destaca entre la muchedumbre por su porte, el tono bronceado de la piel y una impecable sonrisa extra blanca con destellos fosforescentes. Le espera una copa comestible en la mano, el nuevo invento de los banqueteros. Los botes se van deshaciendo a medida que baja el contenido hasta que solo queda en las manos el pie transparente de la copa que también puede comerse. María Elena camina hacia su novio con pasos felinos, tal como lo hacía la verdadera Jennifer López. Muchos años antes, al comienzo de la adolescencia, mientras María Elena, era adolescente, María Elena había hurgado en los archivos de la memoria central para conocer el origen de la belleza que iba asomando en su cuerpo. Nunca olvidaría el momento en que vio a la diva aparecer en pantalla, creyó verse a sí misma disfrazada de dama antigua. Era exacta a ella, aunque curiosamente la actriz le pareció mucho más concreta, más real que su propia humanidad. Fue entonces cuando empezó a ver esas larguísimas y secuenciales películas de antaño para aprender la forma sinuosa de caminar, el peso de los párpados, la cadencia de la voz de Jennifer, todo aquello que había enamorado a DJ. La ceremonia se retrasa, hay demasiadas parejas, y por el orden establecido en los ensayos, ellos eran los últimos en casarse. María Elena recuerda de pronto, y con espanto, se olvidó rociar el fijador sobre el vestido, el paso final e imprescindible indicado en las instrucciones. De inmediato mira el ruedo de la falda y descubre que se está convirtiendo en espuma volátil. No, tan pronto, queda desnuda en medio de todo. Algo se desploma dentro de ella, dejándola tan blanca como su traje. En ese instante, les toca acercarse al juez. El hombre comienza a leer el contrato. DJ se toma las manos por la espalda y levanta el mentón con la expresión solemne. Ella, con la mente dispersa y la boca seca, vuelve a mirar el vestido y ya asoma en las puntas de sus zapatos. El trozo de lo que dice el juez la regresa a la ceremonia. La pareja arrendará un útero para reproducirse durante los primeros 3 años del matrimonio. Pero eso no fue lo acordado, responde ella sorprendida. Es mi regalo de matrimonio para ti, explica él. Podremos tener hijos antes y sin que pierdas un ápice de tu encanto. María Elena no sabe qué hacer.
Crece el silencio mientras ella cruza miradas con el juez y con DJ, quien le implora con los ojos enamorados. Su mente se desvía hacia otras imágenes, se ve en su celda básica, pendiente de cada detalle de su metamorfosis. Pobre, sola y cada vez más fea. Mira el borde de su vestido, sigue disolviéndose. Ya puede ver el empeine de su pie derecho, que parece fuera de lugar, como un animal que ha escapado de su jaula. Quizás más gruesos que era antes. Siente que todo se descompensa, se descompone y desaparece irremediablemente. Su traje, las copas, su belleza, su futuro. Se acerca a la pantalla y estampa su palma. Lo felicito, se ha llevado a la novia más linda de la noche, dice el juez, palmoteando la espalda de un novio radiante. Gracias, Macarena, o sea, Alicia, con tu cuento, y lo que me quedo dando vuelta el nombre del personaje Macarena. María Arena. Suena como Macarena, fíjate, a mí me sonaba como Macarena, María Elena. María Arena. Brevemente, Alicia, cuéntanos un poquito respecto de este cuento, algo que nos quieras compartir respecto de él, que te parezca interesante mencionarlo, dado que nos quedan unos minutitos todavía. Sí, bueno, es uno de mis preferidos. Bueno, yo escribo distopía. Creo que es bien distópico y también representa mucho el universo que yo he ido creando en mis cuentos, este mundo, bueno, bien fantasioso, no apocalíptico, en ningún caso de apocalíptico, pero sí muy desconectado de uno mismo, del ser, digamos, individuo, de los demás y de la naturaleza. Es un mundo muy artificial. Creo que me representa como autora y por eso lo elegí. Y también creo que va a aparecer pronto una antología de cuentos en Chile. Bueno, eso es, pues. Estoy muy contenta de haber estado aquí leerlo. Muchas gracias, Alicia. Bien, vamos a continuar entonces con este ciclo de lecturas. En esta oportunidad le va a tocar el turno a Óscar Barrientos. Óscar Barrientos Bradasic, si lo pronuncié bien, Óscar Bradasic, nacido en Punta Arenas, escritor magallánico, ha escrito diversos libros, entre ellos El barco de los esqueletos, Pehuen, de la editorial Pehuen 2015, Paganas Patagonias, de la editorial LOM 2018, y Saratoga, de la editorial MC 2018. Obtuvo el Premio Nacional de Cronista y Narrativa Francisco Coloane y el Premio Iberoamericano Julio Cortázar. Ha sido publicado en Venezuela y Croacia. En la actualidad es profesor de literatura en la Universidad de Magallanes. Entonces le damos el pase entonces a Óscar Barrientos para que nos deleite con su texto. Óscar. Gracias por la invitación, muy amable. En tiempos tan apoteósicos, ¿no? Como los que vivimos. Este texto se llama La Heráldica de la Carroña. Una de las plazas más olvidadas de Puerto Peregrino lleva por nombre La Rambla de los Pájaros. Se trata de un espacio discreto y austero que simula un museo de tiempos mejores. En la actualidad no es más que un sitio para enamorados furtivos que intercambian la gastada proeza de los labios entre la mierda de las palomas y los transeúntes que circulan diligentes por el paseo que rompe la calle. El monumento principal es un cóndor que extiende sus alas en dirección al océano. La inscripción a los pies de la estatua no puede ser más singular. En homenaje a Eulogio, el cóndor que hizo de la carroña el arte de amar, sus amigos que lo quisieron tanto. El pájaro, de roñoso niquelado, representa, según dicen, la victoria del recuerdo sobre los coros amnésicos, rescatando con ello un sentimiento cercano a la ternura. Pero yo creo que el cóndor Eulogio se ajusta más bien al triunfo de la carroña, como versa la inscripción. Vistas así las cosas, el tributo al pájaro desgarbado de otra época instala un espacio de niebla y ausencia que solo la pútrida, pero en el fondo sublime, naturaleza humana es capaz de resucitar. Por ello, los que pasamos
Casi a diario, frente a esa plaza, podemos decir que aprobamos el blasón del buitre, la altivez de los raída de los viejos monumentos. Se habla muchas cosas del cóndor, y las historias algunas veces rindan con la leyenda. Se habla, hace no mucho, vi un abuelo explicando a su nieto, con desleído tono pedagógico, la historia de Eulogio, mientras el niño de verde jardinera lamía un helado y observaba con impavidez la efigie helada. Pese a todo, es un imaginario que también le rinde cuentas a la realidad, y todavía quedamos algunos testigos de su paso por la tierra. El cóndor Eulogio fue durante casi el símbolo de Puerto Peregrino. Recuerdo sus grandes alas negras aleteando con torpeza para emprender el vuelo, y su nariz ganchuda, los ojos húmedos, como a punto de llorar. Un rostro quebrado, de pájaro que ha adquirido ya un semblante humano por cercanía a las calles y a los trajines de la gente. Nadie sabe cómo llegó a Puerto Peregrino ni quién lo bautizó con ese nombre que le venía tan bien. Dice que alguien que lo obsequió siendo muy pequeño a un cartel de policía que quedaba en los suburbios de la ciudad. Ahí, según he oído, los guardias ociosos lo cuidaron hasta que sus alas se extendieron lo suficiente. Incluso para no aburrirse las infinitas noches de turno, los usaban con un palo de escoba para que el pájaro desesperado intentara huir en el minúsculo calabozo silvano. A veces solían encerrar a los borrachos que llamaban en las calles junto al cóndor, para que el discípulo de Baco escarmentara, despertando de sobriedad junto a esa figura siniestra. Pero en rigor era Eulogio el que los asustaba, replegándose en sus alas como cuando un niño triste se contrae en sus propios sueños. Imagino que desde ese tiempo, ya fundido en la mitología popular, nació la aceptación del cautiverio como escenario de la existencia. Una prisión de cielos abiertos y empedrados fríos, de edificios y puentes, de catedrales y sonrisas de niños. Finalmente lo soltaron. Debe haber aprendido a volar contemplando bajo su capa de plumas a los cadenciosos cormoranes del puerto y permaneció en Puerto Peregrino, haciendo de la ciudad su cárcel voluntaria. El ave libre y carroñera optó por la vieja ciudad de los melancólicos. En aquellos años todos los habitantes de Puerto Peregrino veíamos a Eulogio casi diario. Tan pronto se le encontraba en las plazas de la ciudad como posado en una antena, observando la carretera con aire flemático. Era inquietante, eso sí, que una ciudad portuaria como esta habitara con tanta naturalidad una ave propia de las remotas cordilleras andinas. Quizá algo de su origen ignoto buscaba al sobrevolar las anchas dimensiones de la isla, bordeando el mar con los brazos abiertos como el ave roc que sorprendió a Simbad. Luego se hundía en la ciudad durante las tardes y los crepúsculos de edificio en edificio, en esos tupidos árboles de la plaza o en los hombros de los próceres. Repetía verlo en ocasiones hundido en una cuneta bajo la lluvia invernal, mugroso y empapado, con firmes garras en el borde de la alcantarilla, o en los bancos de la plaza que hoy llevan su monumento, arrancándose con el pico las garrapatas que alojaban sus plumas, en el fondo rascándose el alma con una humanidad manifiesta. Otras veces la figura alada adquiría una estampa de innegable realeza y abolengo, cuando al cruzar el puente se divisaba el cóndor planeando sobre la ciudad como un ave heráldica y solemne, un enviado de las zonas celestiales, ondeando su manta de Castilla. En aquella misma plazuela pasé algunas veces besando a dulcineas ocasionales, más bien doncellas, transitorias de cine y café frío,
Durante esos momentos los niños jugaban con el cóndor en medio de una fiesta alegórica. Corrían tras el pájaro gigantesco y él hacía acrobáticas picadas para impresionarlos. Incluso a veces me parecía un gallinazo sin dientes, explicando a unos pequeños discípulos el espíritu de la admiración. Y Eulogio era todo Puerto Peregrino. La pálida tarde, la costanera, el organillero, las ferias atestadas. Ahí va Eulogio, repitiendo su miseria, como quien ofrenda la alcurnia de las cordilleras blancas. Ahí va Eulogio, jugando al dragón con los niños que corren. Ahí va Eulogio, aleteando como un querubín con piojos, como una sombra del relámpago, como un avión de papel. Cabe agregar que era insoslayable la presencia de Eulogio en todos los desfiles y carnavales de la ciudad, y sobre todo los domingos, cuando el orfeón del ejército ejecutaba las marchas que repite hace por lo menos 40 años en la plaza. Posados los portores del municipio, oía la música de siempre. Otros aspectos volvieron un animal desagradable para el mundo cívico de Puerto Peregrino. Sus tributos incluían tanto la prestancia de su ancho vuelo como también sus suculentas viandas. Por eso tampoco era extraño sorprenderlos cargando en las vísceras de un animal muerto en plena corazón de una alameda. Tal vez ese acto de apropiarse de la carroña nos recordaba los vestigios de una sordidez muy cercano a los sabores de la bajeza humana. En una oportunidad apareció un artículo en el periódico que denunciaba el ave peregrina diciendo que reposaba en los altos de la torre de San Cipriano, arrojándose en picada contra gorriones y palomas para despedazarlos y luego devorarlos, dando un espectáculo pavoroso a los vecinos de aquellos departamentos. Otros narraban episodios salidos de los bestiarios locales y de las historias truculentas de la fantasmagoría popular. Algunos pensaban que el dulce cóndor que ejercía de mascota para el divertimiento de los imperios ultraterrenos, heraldo de Hades, señor de los mundos subterráneos, por ello se creía que cargaba su rapilla fantasmal, donde se dice que claman aquellas almas torturadas del purgatorio en plena espera de redención. De esta manera el cóndor encarnaba la prebenda del ángel caído, llevando una vez al año a estas ánimas cargados de cofres con cerrojos y pesadas aldadas por los cielos de la ciudad. Cierta gente asegura haberlo visto volando con sus alas negras, seguido por un espeluznante cortejo de fantasmas, consolidando dicho ritual. Otros sostenían que Eulogio oficiaba de monarca en una corte de pájaros, como traductor de un universo de plumas y graznidos articulados en el constante alfabeto rapaz. Por eso solía decir que se posaba en la veleta de Puerto Peregrino cada Nochebuena, esperando el momento en que el cura alzaba durante la misa del gallo, y de aquí convocaba a las águilas rapsodas, a las gaviotas, a las palomas municipales, al quebrantahuesos de la Nereida, al Caradás con cabeza de arpía, a los milianos y buitres del continente sumergido, al búho casi druida de los bosques de Bielovia, a los débiles gorriones viajeros. Creo que ese cóndor de Puerto Peregrino recordaba a los paseantes de las cumbres gloriosas, hace intento de ver la bajeza humana desde el nubarrón y el acantilado. Luego vendrá el sediento rastrojo del frenesí humano a ennoblecer las vísceras. Y digo con Baudelaire, tú algún día serás esta basura, esta horrible infección, estrella de mis ojos, calor de mi ternura. Dicen que fue el vecino de un departamento o el marido de una vieja teñida a la que el cóndor le despedazó el gatito, quien puso la bala en el pájaro del corazón imperial de mi ciudad. Quienes lo vieron caer relatan que el ave de impecable plumaje negro se sacudió dando vueltas en el aire hasta estrellarse. Había en ello una extrañeza de recibir la muerte a la altura de la caída, escuchando el llamado del socavón que degrada ese vuelo en la majestad. El hecho es que Eulogio apareció en la avenida que se inserta en la plazuela con el proyectil entre las plumas. Denunciaba su propia carroña con ello. Había en ese cuerpo tal testimonio del paso de una empresa vana, pero hermosa, sobre la tierra,
que jamás olvidaré al cóndor rodeado por los niños que lloraban como dando por terminado el juego. Aristófanes, en su comedia, dice que los pájaros entierran en sus cabezas los cadáveres de sus padres, más que ello. Eulogio acrizaba en su carroña la nobleza de los perdedores, de los constructores de harapientas empresas, de los rostros que se topaban en las calles polvorientas de Puerto Peregrino. Ahí mismo se dirigió un monumento con el orfeón del ejército y un pomposo discurso del alcalde que una pata insoportable de cursilería decía: egregio pájaro que surcaba las alturas, hoy te marchas al cielo, de donde no cerrarás altivo. Nada de eso se ajusta al dolor displecente de cualquier justicia retórica. Cuando paso por la rambla de los pájaros pienso en la presente carroña del olvido, articulo en mi mente el lenguaje indescifrable de los rapaces, y creo que es verdad, que el cuerpo decompuesto no encierra espíritus ni tampoco espectros, que el recuerdo solo osamenta, que los huesos se desintegran en el pedregal, llevándose los sueños más allá del océano. Eulogio era hermoso, porque se sabía efímero, porque nos recordaba nuestro paso fugaz de ese disfraz de huesos, y pienso que fue feliz, desconociendo esa constante angustia de trascender, y la empresa vana de olvidar la carroña e insertar la luz en la tarea de vivir, que voló sobre nuestras cabezas, con el viento soplando con el plumaje negro, dejando que niños y viejos le atribuyeran historias de un fenicio y ajeno alfabeto. Muchas gracias, Óscar, por deleitarnos con este cuento que nos has leído. También a Alicia, porque nos han deleitado ambos con dos cuentos muy espectaculares, ambos en sus propios ámbitos. Vamos a dar ahora el pase a nuestro tercer autora en este caso, Soledad Vélez. Soledad Vélez nació en Santiago de Chile, tiene un pregrado en Psicología de la Universidad de Chile, un magíster en Ciencia Forense de la Salud Mental del King's College de Londres, y un magíster en Artes en Ilustración de Libros Infantiles de la Universidad Anglia Ruskin. Ha publicado cuentos de ciencia ficción en antologías tales como Años Luz, Mapa Estelar de la Ciencia Ficción en Chile del 2006, Alucinaciones TXT del 2007 y el fanzine Phobos. Ha participado como ilustradora en Zona Afectada 2011 y como ilustradora invitada en el Little Big Book Illustration for Children's Picture Books del 2012. También se desempeña como ilustradora para proyectos educativos como Papelucho 2012 y El Principito 2015, en versiones accesibles. Es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica de Chile. Es candidata a doctora en educación de la misma universidad y su línea de investigación se sitúa en literatura infantil, fomento lector y libros con temáticas tabú o inadecuadas para la infancia. Actualmente su tesis de doctorado se denomina Intensidades en torno a la muerte, la producción de mediadores, libros y lectores en el contexto escolar. Soledad, te damos entonces tu tiempo. Hola, gracias. Yo voy a leer el fragmento final de un cuento porque no encontré un cuento que se acomodara a los minutos que tenía que leer. Este cuento se llama El lugar que habita la luz. Y eso, voy a tomarme el tiempo para no pasar. Necesitamos la física emocional que nos permita comprender cómo volver a proyectar un cuerpo o esos cuerpos que están enquistados en el propio. ¿Con qué haz tenemos que bañarnos para reconstruir esas sombras, ojalá queridas y añoradas? Quizás la gente deja una huella física en los cuerpos, como la impronta que la luz deja en los átomos helados, una marca que transportas a todas partes sin darte cuenta. Y tal vez las marcas que otros han dejado en nuestros cuerpos permitan recobrar a una persona que se ha perdido hace mucho. Comienza a pasar más tiempo en la oficina, a solas con la maraña de fórmulas que cubre numerosas pizarras. Los recuerdos parecen estar ahí, en los escritos con letra minuciosa, en los retazos de imágenes que se le aparecen cuando sostiene el cuadernito con sus manos. Cree que las fórmulas apuntan a la construcción de una máquina, de registro y reproducción, una forma no humana de memoria,
capaz de proyectar lo que el cuerpo registra y hacerlo material. Ellas habían entrelazado sus dedos por primera vez en ese templo, por allá en Japón. El rostro de ella, moreno, pequeño, con sus mejillas llenas y sus ojos resplandeciendo en el pasillo mal iluminado. En los recuerdos, que aparecían con cada vez más frecuencia, nunca dejaban el templo. Se escabullían exitosamente de los guardias que sospechaban de su presencia entre las canon. Le quitaba tiempo a sus labores en el proyecto para poder estar con ella, y compensaba trabajando horas inhumanas y ofreciéndose a hacer las labores menos atractivas y más meticulosas. En las noches aprovechaban cualquier descanso para envolverse la una en la otra, imprimiendo carne y suspiros a las fórmulas y cálculos. Las notas en el cuadernito azul son lo suficientemente completas como para ahorrarle meses de teoría, y se sorprende hablándole en voz alta cuando se encuentra sola en la oficina. Entre medio de las notas y de las fórmulas, el librito tiene fotografías en blanco y negro de ella misma, a cuerpo completo y desnuda, con manchas de colores bañando torpemente algunas partes de su cuerpo. No recuerda haberse sacado esas fotografías. Trabaja día y noche en la máquina. Su oficina en el subterráneo de la facultad, húmeda, oscura, al final de un pasillo, por primera vez le parece perfecta. Los medios de prensa que reportaron la cancelación del proyecto hicieron hincapié en que 2 de los académicos a cargo estaban involucrados en enormes casos de malversación de fondos públicos. Solo unos pocos medios de prensa hicieron ecos de teorías que llamaron conspirativas respecto a que el problema era de otro orden, de que el proyecto de hecho había tenido éxito en revivir a personas a partir de huellas dejadas en la materia de los cuerpos. Si no te tomas el remedio, el tejido mnemónico que hemos estado hilando durante todos estos meses colapsará, y con él los recuerdos que has formado desde que te saliste del proyecto, le había advertido su terapeuta con algo de impaciencia. Algunas noches, las peores, sueña con que recorre el pasillo del templo, que se encuentra estéril y vacío. Las diosas Canon no las rodean, sus llamados resuenan en las paredes de madera agrietada. Las fotografías de su cuerpo se acumulan a medida que decodifica y accede a más y más archivos de su computador. Cada foto tiene una fecha y una hora, y sobreescribe y desdice la imagen previa. Los colores sobre su cuerpo se repiten como nubes arreboladas y empujadas por el aire. Los recuerdos se suceden de la misma manera. Están acostadas una al lado de la otra, aunque Rena no la puede ver claramente. Escucha la voz a su lado. Puedo decirte cosas sobre ti misma que ni tú sabes. Rena sonríe y contesta. Primera vez que salgo con un oráculo. En las fotos comienza a predominar un color anaranjado por sobre otros, y las áreas que este cubre comienzan a hacerse cada vez más repetitivas, definidas, más parecidas a puntos de energía que fluyen desde su vientre hacia sus manos, sus pechos, su cuello, sus labios, sus mejillas, en un ciclo constante de caricias que ahoga todos los otros colores. Las fotografías se detienen unos días antes de que el proyecto fuera cancelado. En la última foto, sus manos adquieren una cualidad fantasmal, rodeada de brillos cálidos que parecen sostenerla en el aire. Su cuerpo parece exudar vapor y cree poder distinguir otra forma sobre ella. Su rostro se encuentra perforado por haces de luz y sus ojos fijos en un punto, sobre su línea de visión, la boca levemente entreabierta. No sabe si su expresión es de veneración o de absoluto terror. Lo que emerge no es su cuerpo, sino una versión luminosa y fragmentada de un lugar para habitar. Un espacio en medio de muchos otros cuerpos, formado por algo que estaba ovillado y que se despliega. Entiende que ha ocultado sus propios recuerdos en el librito y en estas fotografías, que ha trazado en su propio cuerpo el terreno de la amada, para que no puedan arrebatársela con memorias tejidas con puntos falsos. Termina la máquina en 3 semanas exactas. Las mujeres de la limpieza cruzan miradas con ella cuando sale al baño o a comer. Sus ojos son graves y contienen tanta lástima que apenas puede devolverles el saludo. Se le ocurre que le queda poco tiempo antes de que alguien sea obligado a hablar sobre los ruidos en su oficina. El aparato ha desplazado los pocos muebles y cubierto el techo con sus pilares. Al centro del perímetro de 360 grados ha reservado un espacio relativamente despejado para ella. Lo ha mantenido simple y rudimentario para hacerlos correr en orden de alimentar a la máquina. Y se ha conseguido varios generadores adicionales para hacerlos correr para alimentar a la máquina. Es verano, el sol tarda en ocultarse y el campus se vacía rápidamente. En cuanto se siente segura, enciende la máquina. La habitación se ilumina lenta y ruidosamente. Los pilares tiemblan y ella se posiciona al centro del círculo y activa a distancia el escáner.
Los pilares apuntan sus cámaras hacia ella y beben de su cuerpo, ávidamente. Registran, trazan, dimensionan y replican cada partícula que la compone y las sombras que la moldean. Mientras el proceso se extiende de minutos a horas, ella repite un nombre, luminoso, familiar, para mantener la esperanza. Trata de alcanzar el recuerdo en Kioto, pero el rostro de ella ha comenzado a fundirse con el de cientos de diosas, camino a la iluminación. La duda se anida en esas horas en que espera que el escáner trace todo su cuerpo. No todo es posible de registrar, piensa. Existen los espacios entre las pieles, el aura espesa del que se compone la memoria, la emoción, el color de la luz, la densidad de la masa, la fuerza con la que se puede apretar a otro, la velocidad con la que vienen los pensamientos a su cabeza, la necesidad de la costumbre, la búsqueda de la felicidad al dar con una frase hermosa, la plenitud, el hastío, la decepción, todas esas cosas que no están solo en el cuerpo. No es posible reproducir a otro ser vivo, se dice, con terror súbito. Cuando piensa que ya no la podrán sostener más las piernas, los pilares se apagan con un ruido abrupto. Por unos segundos cree que se ha sobrecargado los generadores y que debe comenzar todo de nuevo. Sin embargo, un resplandor débil llama su atención. Tarda un poco en entender que es su piel la que emite una luminosidad fría, la que le permite ver alrededor. Tarda aún más, quizás porque no se atreve, quizás porque no entiende lo que ve, en mirar a quien está frente a ella. Belisa se yergue con su cuerpo tornasolado y cientos de brazos que entran y salen de la oscuridad que la rodea. Belisa es 1000 dientes y encías, es rostro de engranajes devorándose a sí misma. Belisa tiene o es 2 orbes oscuros e inmóviles que la reflejan. ¿Soy satisfactoria para tu memoria?, pregunta Belisa, y su voz suena profundamente triste y temblorosa. Hay alguien en el templo que no es humano. Tiene 1000 brazos y 11 cabezas para presenciar el sufrimiento de los hombres, que viene desde todos lados y es imparable. Sus brazos se mueven como mecidos por la brisa, reduciendo expectantes en el oscuro pabellón. Todas las mujeres de su vida y de otras vidas que no es posible reconocer, yacen en esos brazos y en esos rostros. Recuerda acercarse hasta Canon, espantosamente viva, y extender sus dedos temblorosos hacia los de ella, para tocarlos. Así que la máquina no puede traer a alguien de regreso, susurra ella, después de un largo rato. Otro orbe se abre en el rostro de Belisa. Solo puede crear algo nuevo a partir de recuerdos corporales. No es la primera vez que hacemos esto, responde Belisa, y esta vez su voz suena metálica. Lo intentamos mientras el proyecto estaba en funciones. La persona que trataba originalmente de reproducir se encuentra tan enhebrada conmigo que al mismo tiempo se ha perdido la memoria. No has querido renunciar a ella y al no tener otra forma de resguardar la información de mi existencia, más que a través de tu cuerpo, lo has ofrecido para que sea mi refugio. Belisa hace girar pequeñas ruedas engarzadas que cubren su cuerpo, lo que las envuelve a ambas en destellos opacos y multicolores. Ella siente una calidez familiar que emana de las luces a su alrededor. El lugar donde habita Belisa está hecho de pequeñas bombillas porosas que desprenden luz cuando se las toca demasiado fuerte. Si las acaricias, en cambio, te responden derramando gotas luminosas en tus dedos, como besos torpes. Entiendo, dice ella, y se inclina hacia el inestable cuerpo de Belisa sin pensarlo. Y mientras la siente desplegarse y retraerse en el estrecho espacio de luz que comparten, comprende que volverá a ser el hogar de Belisa hasta que ésta florezca a su lado, en un hogar propio. Muy buen cuento, Soledad. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, quiero aprovechar, antes de darle el pase a nuestro último lector del día, y no por ello menos importante, de recordarle a quienes se están incorporando en este minuto al Facebook Live de Letras de Chile, de que estamos en la 5ª sesión de esta primera jornada del primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica, y estamos compartiendo con 4 escritores nacionales en torno a la literatura fantástica. Ya hemos escuchado 3 maravillosos cuentos, y ahora le vamos a dar el pase al 4º autor, sin antes pedirle a quienes están conectados a través de Facebook, si tienen preguntas o comentarios o inquietudes, que pueden plantearlo a través del chat que está indicado ahí en el Facebook Live, ¿ya? Así podamos atender al final de la sesión, en el momento de conversación, podamos atender esas preguntas que pueden ir dirigidas a los autores, a la temática o a los textos que se han leído. Bien, vamos a dar el pase ahora a nuestro 4º ilustre invitado, Claudio Jaque. Claudio Jaque es escritor chileno, ha publicado en Chile y España, autor de textos de anticipación y de espionaje, distinguido con elogiosas críticas, participó durante muchos años en El Observador,
programa radial orientado al análisis sociopolítico y cultural. Algunas de sus obras son los libros de cuentos Un caso banal y otros cuentos, publicado en 1981, Amistades de hoy, en 1986, Puerta de escape, en 1990, y las novelas Esos pequeños equilibrios, en 1986, El ruido del tiempo, del año 87, y Para llegar a Baden-Baden, el año 1990. Entonces, le damos la palabra ahora a Claudio Jaque para que nos comparta el texto que va a leer hoy. Claudio, por favor. Hola, buenas noches. El texto que voy a leer es, de alguna manera, la precuela de una novela. Podría ser el primer capítulo, pero creo que es más bien una precuela. Fue escrito recientemente y por lo tanto sigue un poco la línea de anticipación que tiene El ruido del tiempo, pero en otro ambiente, en otro ámbito. Ahí vamos. Ya no tengo fuerzas, dijo Jim, y solo unos pocos de los muchos tripulantes que en ese momento estaban en la sala de mando se dieron vuelta a mirarlo. El ingeniero que había asumido como capitán tenía la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados que descansaban sobre el tablero de instrumentos. Se habría dicho que estaba desfalleciente, pero muchos intuían que solo cuidaba su energía, como las pantallas habían mostrado que hacían unos faquires en las esquinas de la ciudad. Un mes antes, cualquiera habría pensado que dormía una siesta. Pero las previsiones habían resultado peor de lo esperado, y los hechos se precipitaban sin que nadie se alterara. Los habían recogido en sus laboratorios y los habían llevado hasta la nave alienígena derribada en medio de la selva. Les habían fijado un perímetro en el cual podían moverse. Les habían dicho que esperaran, pero ya nadie sabía qué esperar. Al comienzo habían limpiado la nave, sacado los cadáveres de los extraños tripulantes que se habían podrido al sol y en la humedad ambiente, y ahora eran piltrafas resecas a las que ni los pocos insectos carroñeros que sobrevivían prestaban atención. Habían permanecido en la espera, en eso que algunos ya llamaban la ilusión, un concepto que no entendían a cabalidad, pero que había quedado como colgajo de los meses en que todavía, por entre las ramas entreveradas de la cúpula vegetal que absorbía la nave, lograban comunicarse con los expertos que venían a verlos y a hacerles preguntas, y a veces hacían recuerdos de los laboratorios, y cuando se despedían, muchas veces los expertos se iban con los ojos lagrimosos. Ahora suponían que los expertos habían ido en las naves que ellos habían oído despegar. Jim había dicho que ya no tenía fuerza, como una constancia, sin emoción, ni siquiera con preocupación. Era un niño, un adolescente, decía su madre, así es que no había asistido a los talleres de mimetismo porque podía ser más espontáneo sin que nadie se molestara. Era una característica de los muy jóvenes. Cierto que no era cualquier niño, pero esto solo lo sabía el ingeniero Joel, quien se había apagado como una luz tenue pegado a su silla de ruedas hacía ya más de 2 meses. Había dejado de responder las preguntas de los tripulantes que los habían sabio e informado. De hecho, se decía que conocía la red completa, como un bibliotecario de memoria infinita, y era capaz de encontrar cualquier información. Y la mayoría recordaba el momento en que quedó exánime, porque coincidía con el mediodía en que habían estado agolpados en el último piso de la nave, intentando captar algunos rayos de sol que atravesaban la cúpula verde en un forado que dejaban las hojas. Y recordaban que fue la última vez que eso ocurrió, porque después se alargaron las ramas y se trenzaron, y ya nunca más pasaron los rayos tibios del sol. Solo quedó su luminiscencia verdosa, y ya no subieron más a mediodía a lo alto de la nave para capturar las partículas doradas que parecían caer en cascada, porque todos ellos habían visto, como todos ellos habían visto en los archivos de la red, que antaño ocurría en el Panteón, un edificio con un hueco en el techo en una ciudad que se había llamado Roma. Algo parecido ocurrió con el ruido de la ciudad no tan lejana. En un comienzo podían distinguirse ciertos sonidos, el vuelo de un dron de transporte, la sirena de la morgue cuando avisaba que se entregarían cuerpos, la carrera de la gente hacia las naves cuando llegaba un barco desde alguna isla inmobiliaria, o el rugido de motores de una nave que partía. Pero después el ruido fue disminuyendo, dejó de sonar la sirena, y Jim le dijo a Joel, ya no están entregando cuerpos, y Joel respondió, ya se han ido los expertos, los subexpertos y los subexpertos. Queda solo la carnada
para satisfacer a los tripulantes de las naves alienígenas que vendrán, si es que vienen, sonrió irónico Joel. Vendrán, dijo Jim con tremenda seguridad, como si hubiese dejado su adolescencia al cerrar la puerta de casa de sus padres. Vendrán, repitió, y Joel le preguntó, ¿lo sientes? ¿Lo presientes? Pero Jim no respondió y Joel no insistió por una respuesta. Durante un tiempo la ciudad solo fue un eco de ruidos y sonidos del pasado que se escuchaban de noche, crujidos, choque de metales, derrumbes, explosiones, hasta que solo Jim pudo percibirlos. Y algunos en la nave comentaron equivocadamente, parece que la ciudad se ha alejado, deben estar construyendo hacia el este. Y Jim pensó, se aleja como un murmullo, porque recordaba unos versos que su madre le había pedido que aprendiera y que le pedía que recitara cada vez que su hermana aparecía con un joven por la casa y que su padre refunfuñaba por esa presencia, manifestando un malestar que a su madre le causaba gracia, y era entonces que le pedía a él que recitara. Y Jim, sin entender qué le causaba tanta gracia de la reacción de su padre, ni por qué quería escuchar los versos, obedecía con gentileza, a pesar de que sabía que su hermana se burlaría al final y que su hermano diría, deja de molestarlo. Jim lo hacía porque era un espacio único con su madre, y él podía sentir como a ella le palpitaba el corazón al escuchar esos versos, así es que declamaba modulando con esmero, aunque sin entender mucho el sentido de lo que repetía. Lo que llamaron amor se alejó como un murmullo, algo que hubiese estado entre ellos para luego desaparecer, como el miedo entre dos guerreros que saben que uno morirá, como el tiempo en ascuas, la larga espera del espectáculo de las bombas que aparecen en los campos sin explotar y que las grúas dejan caer en los abisales, mientras el público silencioso aguarda la ola que sube de lo profundo y estalla en la superficie del mar rabioso, tóxica, como muchas de las palabras que deja el amor. Al punto que en las parejas, antes de seguir cada uno su rumbo, ya no sabían si alguna vez habían sentido eso que todos, durante siglos interminables, seguían llamando amor. Su madre le sonreía con cariño, agradecida de su súbita emoción escondida en quizás que recuerdos, y Jim la miraba adentrándose en los ojos oscuros de ellos para decirle que sabía que, de estar solos, ella estiraría su mano y le acariciaría el rostro. Pero Jim nunca le diría que él, aunque el hecho no ocurriera, era capaz de sentir en ese momento esa caricia. Podía imaginar su mano aproximándose y la diminuta onda que la precedería, la suavidad de la onda como una frecuencia de sonido dulce y luego la piel cálida, maternal, en su rostro liso adolescente. En ese entonces, Jim no entendía sus sensaciones, pero el ingeniero Joel, nomás llegar él a la nave, se lo había explicado. Eres distinto, Jim, y eres único, porque a poco de que te recogiera tu madre, derribaron esta nave alienígena que se ha transformado en una cárcel para nosotros, y me mandaron a evaluar la situación. Nunca se enteraron de lo que hicimos en ti, entre el derribo de la nave y el encierro piadoso, como lo llamaron los expertos, porque a otros simplemente los quemaron, no pasaron más de 10 meses. Y yo no me moví de aquí. No llené la planilla con el informe de tu desarrollo. Después no me dejaron volver. De hecho, los ingenieros jefes fueron los primeros en ser trasladados acá. ¿Qué te parece? A nosotros que teníamos el privilegio de trabajar en mejorarnos para ser más útiles. ¿Soy distinto cómo? ¿En qué? Preguntó Jim. ¿Distinto como los números se diferencian entre ellos? ¿Distinto como los materiales? Joel le había dicho, distinto de nosotros. Eres el primer quimera, Jim. Tienes de delfín y de tiburón. Busca dentro de ti. Sensorialmente tienes que poder desarrollar capacidades únicas. Eres una versión superior. Si hubiésemos tenido tiempo de prepararte, de entrenarte y de afinar tus capacidades, hoy quizás nos estarías salvando. Tendrás que formarte solo. Jim pensó en su capacidad de sentir las ondas en la atmósfera, de sentir el viento antes de que soplara, de sentir ruidos antes de que llegaran, o movimientos, o una música lejana, pero dijo, no entiendo. Entonces el ingeniero Joel le mostró la conexión a la red que había llevado a la nave para cumplir su misión de evaluar el impacto para el planeta del derribo de los alienígenas y le aseguró, en la red encontrarás las respuestas a tus dudas. Hazlo rápido, si los expertos se enteran que tenemos conexión, podrían interrumpirla. Joel no había supuesto que su informe lo enterraría en la nave, que los expertos deducirían que había sido un error derribarla porque vendrían más, y mucho menos supuso que ordenarían ejecutar los planes de emergencia.
él no tenía acceso a esa información. En cambio, Jim lo vivió en carne propia. Recordaba a su madre prohibiéndole a sus hermanos que salieran de la casa y los llamados desesperados a su padre para que regresara a las zonas glaciales que exploraba, y las naves que empezaron a despegar desde las techumbres, y cómo vibraba el edificio sin que nadie pareciera darse cuenta, y como a nadie importaban unas imágenes en las pantallas donde se mostraba gente que buscaba escalar los muros para alcanzar los techos y las naves, pero no lograban pasar la barrera electrónica de los cuartos pisos y caían como los insectos que se quemaban en luces que los atraían. Jim creía escuchar el mismo ruido del golpe eléctrico y sentir un tenue olor a quemado antes de percibir la onda que subía desde la vereda cuando los cuerpos golpeaban el suelo, e imaginaba a los faquires sorprendidos de ver llover personas achurrascadas. Y así fue durante varios días en los que su madre anduvo nerviosa y sus hermanos convocaron a sus amistades que aún no partían e hicieron fiesta con la música que Jim les puso para la ocasión y con los tragos y las drogas que preparó en el pequeño bar donde su madre había puesto una pantalla en la que desfilaban fotos de la ciudad y de las fiestas a las que asistía, y cada vez más fotos de él, que le tomaba sin que se diera cuenta. Fue así hasta que llegó su padre, y apenas entró, echó a las visitas y dijo: «Nos vamos, junten solo lo esencial». Jim fue el primero en obedecer. Se dirigió hacia el mueble donde estaban sus uniformes para sacar un par, pero su padre se le acercó y él sintió que lo iba a abrazar, pero no, se contuvo. Sacó su georreferenciador del bolsillo, estiró su mano para tomarla de él y marcó unas coordenadas en la pantalla que Jim tenía en el dorso de la mano. Desde un pasillo su madre vio la escena y cuando comprendió lo que ocurría se precipitó sobre ellos y sacó la mano de su marido de la pantalla. «¿Qué hace?», gritó. «He conseguido una autorización para que Jim se congregue con otros robots en la nave alienígena. Allí esperarán que mandemos por ello». «Se va con nosotros», dijo la madre. «Los expertos ya decidieron que no va ningún robot», sentenció el padre, y repitió: «Los más desarrollados permanecerán esperando en la nave». Jim miraba a su madre como si entendiera, pero en realidad no encontraba en su memoria nada que le permitiera conectar con los hechos de la conversación. Pensó en conectarse a la red, pero en ese momento su padre dijo: «Hay quienes dicen que ellos trajeron la nave invasora. Los expertos desconfían. Dicen que nunca debieron permitir que empezaran a desarrollarse entre ellos. Se cree que han creado quimeras. Los expertos ni siquiera permitieron que Joel volviera a la nave». En la agitación del pecho de su madre, en las lágrimas que se despegaron de los ojos que lo miraban con ternura, supo que su padre apretaría el batón que lo llevara inexorablemente hasta la nave, aunque podría haber llegado sin esa información, porque recordaba perfectamente cómo sus pies habían detectado el desplome de la tremenda estructura ahí en la selva, pero no lejos de la frontera con la ciudad. Jim empezó a recitar para su madre. Lo que llamaron amor se alejó como un murmullo, algo que hubiese estado entre ellos para luego desaparecer. Su padre apretó en la pantalla y Jim dio media vuelta, como un soldado, y se dirigió a la puerta sin volverse a mirar a su madre que gritaba: «Niños, vengan a despedirse de Jim». Demoró en llegar a la nave 5 horas, trotando al régimen de velocidad que impuso su padre en las instrucciones. Cuando entró, no tuvo que preguntar por el ingeniero Joel, porque con el torso muy erguido en su tracción de ruedas, Joel lo esperaba en la penumbra del primer nivel de la nave, y en un momento solo brillaron las pantallas de ambos como en un saludo. Muchas gracias, Claudio, por la lectura. Gracias a los 4 por los cuentos fabulosos que nos han compartido hoy día en esta tarde de esta quinta última sesión de esta primera jornada, el primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Bien, yo creo que ahora es momento, ya hemos escuchado sus lecturas, nos hemos deleitado con las historias que nos han compartido, hemos podido apreciar que cada uno tiene su propio estilo, como es lo lógico que ocurra. Cada uno tiene su manera diferente de enfrentar lo fantástico, su propia mirada. Quisiéramos que en este momento de conversación nos pudieran compartir algunas impresiones de ustedes. Yo les voy a hacer un par de preguntas y si ustedes nos pueden cada uno, yo les voy a indicar quién va respondiendo primero para ir ordenando un poco este tema y nos vayan dando sus impresiones respecto de estas preguntas que quisiera compartirles. Hoy día se ha discutido harto en el ámbito de lo fantástico
cuál es el papel o cómo la literatura fantástica latinoamericana, y especialmente ahora, porque ustedes son autores nacionales, la literatura fantástica nacional, se ha ido evolucionando. ¿Cómo creen ustedes que esta literatura fantástica ha alcanzado una identidad nacional? ¿Está siendo un reflejo de nuestra propia cultura, de cómo somos en esta parte del mundo, en esta larga y angosta faja de tierra? Entonces, desde su propia experiencia, conocimiento y sentimientos, nos puedan compartir qué opinan ustedes de la literatura fantástica chilena y si creen que esta ha evolucionado, ha tenido un cambio, se ha despegado, digamos, del inicio en aquellos primeros albores respectivos de influencias exteriores, o sigue todavía en ese ámbito. ¿Qué opinan ustedes? Alicia, quisiera que tú nos pudieras comentar desde tu perspectiva tu opinión respecto a esto. No, decía que me parecía un poquito pretencioso a mi parte pretender dar una visión general porque yo no soy estudiosa del tema, más bien soy una escritora, una autora distópica, no soy muy entendida en lo que está pasando, digamos, como generalmente, como una cosa más global, pero sí creo que lo que ha movido harto últimamente el mundo básicamente de la ciencia ficción es lo que comentábamos antes, inicialmente, es la aparición de muchas chicas, jóvenes, cabras como la Soledad, por ejemplo, que están armando organizaciones, haciendo conversatorios, publicando, reuniéndose entre ellas para hacer antologías. O sea, creo que ahí hay algo súper interesante que tiene un sesgo de género, o sea, estoy hablando como mujer, porque en la ciencia ficción especialmente las mujeres hemos estado, por razones que no puedo explicar, quizás porque nosotras mismas no nos hemos interesado en el tema un poquito al margen, y ahora hay un movimiento femenino de chicas jóvenes que ha ido desarrollando la ciencia ficción chilena en estos últimos años. Yo creo que la Soledad nos puede contar más de eso. Yo iba a decir lo mismo. A mí me da la impresión que por lo menos en fantasía y ciencia ficción está el tema fuerte de agrupaciones de mujeres que se han reunido para publicar, porque mujeres han escrito siempre, pero ahora es como publiquemos juntas y incluso, no sé, pues La Ventana del Sur tuvo antes de la pandemia esa modalidad de talleres, entonces siempre es como una cuestión entre formación, escribamos, leámonos harto, que eso sirve mucho también para poder mejorar la pluma. Y además publiquémonos, como salgamos con lo que escribimos y que no se quede todo como en una cuestión tan doméstica como privada. Yo diría que ese es como un tema grande. Y sí, bueno, yo tampoco soy investigadora del tema de fantasía en particular, pero creo que la fantasía en especial tiene harto trabajo que todavía le queda y que ha avanzado harto en esta cuestión de hacer una fantasía, o sea, en decolonizarse un poco. Que esa cuestión es como lo típico, es como tan europea la fantasía a veces, nosotros tenemos un género de lo fantástico que es súper latinoamericano, y que esa cuestión como que, o sea, yo no creo que esté estancado de ninguna manera. No sé tanto acerca de la identidad nacional, pero quizás sí, voces latinoamericanas, sí yo diría que hay una particularidad ahí en la forma de aproximarse a lo fantástico. No podría decir qué porque no soy investigadora, pero sí, eso quería decir. Yo creo que hay un tema de inconsistencia de la crítica, o sea, en términos de recepción de los textos literarios, porque yo me iría en la volada en el prólogo de Borges a Bioy Casares, en el cual la invasión de Morel, ¿no? Cuando él llama a estos géneros de imaginación razonada. Ese formato me sirve más que hablar de fantástico, de ciencia ficción, donde Borges analiza cómo estos géneros que han sido históricamente ninguneados por una crítica supuestamente culta, visto como subliterarios, ¿no? Cuando en realidad hay un tema en Chile, hablo de Chile, no hablo de otro país, ¿no? Con el realismo y con una mirada en torno a la literatura de la generación y de la clase, ¿no? Si pudiéramos hablar de Palomita Blanca, La Fourcade en los 60, o
o pudiéramos hablar de Natalia, los 90, ¿no? Como de Paula Zócar, como un tipo de literatura que traduce una generación, ¿no? Pero si te fijas en la literatura realista, el fenómeno chileno es muy irregular, considerando a Juan Emar, considerando a autores que quiebran el canon, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que había una inconsistencia en la crítica. Finalmente, una inconsistencia en el modo de recepción de la literatura. Ya. En realidad, Manuel Rojas tiene un cuento fantástico, ¿no? El hombre y la rosa, ¿no? Así es. Cuando, en realidad, por ejemplo, Alfonso Alcalde, es un tipo de literatura que no entra en un canon muy, muy cuidado, ¿no? Que no se podría entender desde un canon que tiene que ver con esa literatura, que tiene que ver con la clase, que es una literatura metropolitana, que nace del 50 y que se sigue reproduciendo en los 80 y en los 90. Entonces yo creo que hay un rollo con la incapacidad de la recepción de esta literatura que desdibuja y yo te podría nombrar ejemplos contemporáneos. O sea, por ejemplo, la literatura de Valpore, de Cristóbal Gaete, por ejemplo, es una novela interesantísima, experimental, ¿no? Ajá. Que por su carácter experimental, como la crítica no entiende estos fenómenos, dice, es fantástica. O sea, lo fantástico en el sentido de Todorov, como un factor que articula un desorden, ¿no? Un desorden. Y eso es medio reaccionario, ¿no? Entender como hay un rollo con la recepción de esa literatura. Ese es mi punto, arrojo el primer. La primera, digamos, opinión y en buenas cuentas, cómo esa disociación que podría haber entre lo que la literatura fantástica quiere explicar y lo que en buenas cuentas lo académico puede interpretar de ella. Eso es más o menos lo que tú nos tratas de plantear. Sí, no solamente lo académico, cómo esa academia está traducida a la crítica pública, ¿no? Tanto académica, ¿no? Bueno, hoy día se ha dado mucho de que muchas cosas el común de la gente lo tilda como de literatura fantástica o de lo fantástico, de la ciencia ficción, y cosas que eventualmente ni siquiera tocan o entran en contacto con esas temáticas. Ahí quisiéramos preguntarle a Claudio. Claudio, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Qué nos podría contar respecto de su punto de vista respecto a esta pregunta que acabamos de plantear? Mira, no soy un experto en el tema para nada. Sin embargo, pienso que hay cierta posibilidad de analizarlo en función de las categorías. Lo fantástico puede estar en cualquier ámbito. Es decir, desde mi punto de vista, no necesariamente lo fantástico es ciencia ficción. Lo fantástico podría haber un libro que fuera netamente fantástico sobre puras emociones. Y sobre el pasado, incluso ni siquiera sobre el presente, ¿ya? Menos sobre una ficción futura. La ciencia ficción yo creo que es fantástica sin lugar a dudas, pero está en un ámbito particular, porque al estar en el ámbito de lo científico aborda necesariamente cuestiones que tienen que ver con tecnología, con proyecciones, como sociedades distópicas o no distópicas, pero al final no puede apartarse de lo que, de lo que uno supone que va a ocurrir o quiere alertar para que no ocurra. En esa suposición hay necesariamente un acople con una tendencia que es bien imparable, que es la tendencia a la globalización. Entonces, tú preguntabas acerca de lo netamente local, de lo no local. Yo creo que se produce un aporte de lo local a lo global. Pero necesariamente la ciencia ficción tiene que tomar de lo global, porque difícilmente podríamos pensar que lo local podría tener un desarrollo absolutamente autónomo. Entonces, hay muchos aspectos de lo que nosotros podríamos suponer que va a ser
nuestro desarrollo a partir de nuestro subdesarrollo tal vez, pero no necesariamente va a estar alejado de lo que pueda estar pasando en otras naciones semejantes, en otros espacios semejantes y en otras mentes semejantes. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el comportamiento de la juventud hoy en día en distintas partes del mundo, uno ve una cierta uniformidad creciente, ¿no? Antes las modas tardaban en llegar, la moda hoy en día en 5 minutos lo que pasó en un lugar puede pasar en otra geografía radicalmente distinta. Claro. En ese sentido pienso que lo local siempre va a aportar, porque hay una identidad local, y yo creo que de alguna manera uno busca que no se pierda del todo, pero se funde con lo global. Y lo importante es que esa fusión tenga sentido para otros, y por lo tanto sea comprensible por todos. Entonces, pienso que es razonable hablar de lo local, pero no se lo puede separar de lo global hoy en día en términos literarios. Yeah. Ok. Y ahora, desde su perspectiva, respecto a los cuentos que ustedes acaban de compartir con nosotros, ¿cómo creen ustedes o cómo sienten, o cómo experimentan desde la creación, desde cómo ustedes quieren reflejar, o lo que quieren explicar, lo que quieren dar a entender, o lo que quieren compartir con el lector? Desde esa perspectiva, y tomando en cuenta esto que hemos comentado ahora recién, ¿creen ustedes que están en alguna medida aportando a que lo fantástico que ustedes quieran compartir con sus lectores está siendo una mirada de lo local, o es una mirada global, o ustedes quieren llevarlo desde un punto de vista propio, de tener su propia identidad dentro de lo fantástico, de la ciencia ficción, o del género, o no importa inclusive el género? Hoy día en la mañana se hablaba de que los géneros han ido volviéndose poco nítidos y han ido traslapándose entre uno y otro, porque hoy día los creadores, los autores, ya no están enmarcados en los lineamientos que establecen tanto lo fantástico como la ciencia ficción. Y bajo esa perspectiva, ¿cómo es su obra? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo crean? ¿Lo hacen desde una mirada personal? ¿Quieren reflejar algo de la cultura local? ¿Quieren apegarse al canon establecido que define lo fantástico y la ciencia ficción? Soledad, si tú pudieras partir comentándonos algo al respecto. Yo diría que es más una perspectiva individual. Uno sin querer, obviamente, siempre toma aspectos de su propia cultura, así que eso es como... Sería raro tratar de sanitizar una narrativa para que pareciera más global, por ejemplo, o más internacional. Yo no he publicado yo solo he publicado en antologías, no he tenido la experiencia de trabajar con editoriales que quieran, por ejemplo, universalizar la obra de alguien, o que quieran pensar en mercados. Yo creo que ahí también entran ese tipo de conversa. ¿A qué mercados puedes conversar con tu obra? Y ahí quizás uno entraría en eso. En realidad mi trabajo siempre ha sido como bastante individual y tratando de estar en el rollo especulativo. No sé si es género, pero sí me interesa mucho el tema especulativo. Me interesa mucho lo que se dice de escribir para gente que aún no llega, o para gente que está por venir. Creo que eso es como algo que podría guiar un poco en cómo pienso acerca de la propia escritura. Alicia, ¿qué opinas tú? Es tan personal, fíjate, comparto absolutamente eso de que ya los géneros han ido traslapando, que es difícil establecer límites entre lo fantástico, los géneros de la ciencia ficción. Y para mí nunca ha sido un tema. Yo simplemente quise escribir sobre imágenes de futuro que yo tenía, y cuando un crítico, me acuerdo perfecto, habló de mi libro en el Mercurio, me dijo que yo era distópica y que seguía los pasos de Huxley y de Orwell. Resulta que yo no tenía idea de lo que era la distopía. O sea, me enteré ahí, busqué el diccionario y busqué la palabra. La verdad es que fue así. O sea, yo había escrito una historia
un libro distópico y sin ninguna intención de hacerlo, así que yo quería hablar de futuro nomás. De hecho, había leído Huxley, por supuesto, pero no me gustó para nada lo que leí, o sea, su libro me parece latero, ¿verdad? Entonces, es curioso esto, porque uno escribe porque quiere comunicar algo y la forma en que lo hace, bueno, va a depender también del minuto. Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, novela, no sé si romántica, no es la palabra, una novela sobre los tiempos míos de juventud, ¿no? Historias románticas, pero de cómo era la vida entonces, cómo eran los romances, los pololeos en esa época. Y entonces, bueno, es lo que me acomoda ahora, ¿te fijas? O sea, no me ciño a un esquema para nada. Oscar, ¿qué nos podrías comentar tú? Bueno, es un tema re complejo lo que están planteando. Yo creo que incluso en las literaturas fantásticas o en estos géneros de imaginación razonada, como dice Borges, opera un fenómeno muy curioso desde la crítica, finalmente, que también se entiende como literatura de grandes ciudades, ¿no? O literaturas globalizadas, que nace de una base que es poco informada, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, ciudades como las que vivo yo, que es Punta Arenas, son ciudades muy cosmopolitas, quizás más cosmopolitas que Santiago, en el sentido que conviven muchas culturas. Como tal, el cosmopolitismo es un factor fundamental en una forma de construcción fantástica, por esencia, ¿no? Como tal, si la leemos desde ahí, se altera un paradigma, que en realidad la marginalidad la marginalidad en términos de el tipo de literatura que se produce fuera de los márgenes metropolitanos, debiera ser una literatura que debiera dar cuenta pintoresquistamente o folclóricamente de un mundo que está ocurriendo, de ovejas y de coirones, cuando en realidad probablemente esa territorialidad tiene un sentido fantástico, tiene un sentido profundamente fantástico. Y de eso volvemos más a citar a Borges, como incluso lo gauchesco como un invento fantástico. ¿Ah? Y no lo digo en sentido peyorativo, lo digo como reivindicación de la fantasía, como el factor motor de la literatura, en el fondo. Don Claudio. En lo personal trato de pensar en géneros distintos. Estoy de acuerdo con Alicia, o sea, no estar fijado en un género. De hecho, últimamente estaba pensando en escribir no una novela precisamente romántica, pero sobre emociones, ¿de acuerdo? Pienso que lo fantástico puede estar ahí sin ningún problema. El tema de la fantasía lo pongo más al tema de un ultrarrealismo que en nuestra literatura ha sido importante y ha sido y le ha dado importancia a nuestra literatura, pero a mí me nace más irme por lo fantástico y tal vez más por lo imaginativo, ¿ya? Hago una diferencia entre lo fantástico y lo imaginativo porque creo que lo imaginativo se desprende menos de lo racional. A mí me cuesta la idea de, no sé, de literatura en la cual hubiera duende o cuestiones que fueran mucho más lejanas a lo conocido realmente, por si acaso hubiera duendes que nos están mirando, pero me cuesta más. Entonces trato de mantenerme dentro de un universo y de una matriz conceptual que me acomode, ¿ya? Porque creo que lo más, y ahí digamos, voy a ir a lo que decía Soledad, hablaba de los mercados. Yo creo que eso sí que es un error enorme. O sea, escribir para los mercados, no sé, si alguien quiere escribir algo para una serie de televisión, qué sé yo, sí, ahí piensa en los mercados, piense en términos marqueteros, pero si no, uno lo que hace es escribir lo que tiene ganas de escribir, ¿no? ¿Ya?
y los mercados, bien, si están, si no están, no están. Generalmente para nosotros chilenos nos cuesta más que a otros incluso, porque no tenemos una línea digamos, directa con las grandes editoriales, ni mucho menos, porque Chile no es un gran mercado en sí, ¿ya? Entonces, no hay, pero no es un problema eso. Yo creo que hay chilenos que le ha ido muy bien afuera y lo han hecho muy bien, y por lo tanto la posibilidad debe estar para ser conocido en todos los ámbitos. Pero pensar en mercados para escribir creo que es salirse del arte radicalmente, sin negar que pudiese haber arte en muchas cuestiones que sí piensan en el mercado, pero creo que es un mal punto de partida. Y desde esa misma perspectiva, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Sienten que los motiva directamente a escribir sobre lo fantástico o sobre la ciencia ficción? O, por ejemplo, ahora, como mencionaba Claudio, incursionar en otras áreas, en otros géneros, salirse un poco y no quedar enmarcado en ser un escritor exclusivamente de lo fantástico y de la ciencia ficción. ¿Ha pasado por su cabeza ideas como esa? ¿O se sienten cómodos escribiendo sobre esta temática? Alicia, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo ves? Mira, una vez me contaron, no sé si era cierto, pero creo que la persona había estudiado el tema de la ciencia ficción. Los autores de ciencia ficción tienden a escribir 4 libros de ciencia ficción pura y después derivan a otro género. Como digo, no tengo respaldo de esa información, pero fue lo que me pasó a mí. O sea, yo escribí 4 libros de distopía y me fue bastante bien con ellos. O sea, no fue que migrara por un tema de que no sé, nadie lo leía, o no, nada más que como dices tú, Claudio, creo que quien escribe no lo hace por un tema de mercado, para nada, porque uno necesita sacar fuera y trabajar el arte con las palabras, hacer arte con palabras, ¿verdad? De eso se trata. Sin embargo, de ahí me fui, como digo, a historias del pasado. No tiene nada que ver con la fantasía ni con la ciencia ficción, más bien del recuerdo. Quizás también porque la ciencia ficción igual te demanda investigación, ser muy preciso en los detalles, en las ambientaciones, por ejemplo, en los entornos, en los escenarios futuristas. Y uno va dejando un poquito de lado lo que realmente quiere tratar, digamos, lo medular. Se va quedando de repente uno en formar un universo más que en el contenido. O sea, de repente sentí que me cansaba un poco la ciencia ficción por ese lado. Y quizás lo que les pasa a muchos, porque como te decía, este señor me contaba que ocurría que migraban a otra, claro, menos que hubiera sido un Ray Bradbury que se hizo famoso con todo esto y se vio obligado quizás a seguir siempre lo mismo. No sé. Desde mi perspectiva, yo creo que lo que uno busca es transmitir, comunicar emociones, hacer algo con su arte, con su talento, con lo que sea. Y, bueno, entretenerse. Soledad, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Te ves escribiendo permanentemente el género? ¿Que te gusta incursionar? Bueno, tú en tu currículum leíamos que estabas muy metida en el tema de la literatura infantil también. Entonces, por un lado, transitas desde de lo fantástico, pasa a lo infantil, o mezclas, o combinas ambas cosas. O sea, nunca he escrito para niños, solo he ilustrado para niños. Pero no, yo creo que uno tiene que moverse por donde lo llame la cosa nomás. O sea, si de repente, claro, decides poesía o escritura experimental, no creo que tenga mucho sentido como comprometerse tanto a un género o a una audiencia necesariamente. Lo mismo con la música, así cuando los músicos empiezan a tocar otra cosa y la audiencia se enoja. Bueno, es por eso, pues porque el arte es polimorfo y uno nunca sabe para dónde lo va a llevar. O sea, esa es como la gracia de la cuestión, creo yo. A mí me acomoda mucho la escritura especulativa porque me permite mucho, me permite más rango, me permite inventar más cosas, pero es por eso que
estoy involucrada con eso, porque no es porque crea que hay un futuro, me gusta especular con cosas alternativas nomás. Así que sí, eso es como lo que creo. Oye, y otra cosa importante que yo creo que es como un deber de uno como autor, o sea, deber, no me gusta la palabra, pero uno tiene que incursionar en otros géneros, en otras plataformas, incluso, como decías tú, en poesía, en dramaturgia, lo que sea, o sea, es una forma también de aprender, de crecer en lo que uno hace. No puedes quedarte ahí enclaustado en algo que aprendiste a hacer, que aprendiste a hacer de alguna manera, ¿no? Algo Claro, lindo como que un pasa en nicho. ilustración, por ejemplo, en ilustraciones que uno puede colaborar un montón. Y eso a veces te impacta de una manera súper impredecible, colaborar con otra persona. Esa cuestión también es súper, creo que uno debería estar súper abierto a eso también. Ujú. Oscar, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo te sientes tú en ese ámbito? Con mucha comodidad. No siento que haya un rollo de literatura fantástica o no fantástica. Creo que la literatura es una. O sea, yo pensaba, por ejemplo, en un autor como Coloane, por ejemplo, Pancho Coloane, un autor tan cercano, que además siempre se nos endosa como un autor de la década del 38, un autor realista. Tiene textos fantásticos. Así es. Tierra del Fuego, El Fantasma de Leonora es un texto fantástico. Hasta las literaturas más realistas tienen elementos fantásticos. Todo lo que está leído por el lenguaje finalmente apela a la fantasía. Hay una necesidad muy, muy nacional de tratar de clasificar los géneros y de tratar de clasificar los tópicos, cuando en realidad la literatura siempre ha sido fantástica, porque está construida desde la subjetividad. Y tiene que haber un factor de trabajo más específico de este género. Ese es el tema un poco. Yo creo que el objeto de estos congresos, de estas discusiones, un trabajo más sistemático sobre la discusión de este género, en el fondo, o sobre esta forma de expresión del género. Exactamente. Que se vuelve un tema un poco más sistémico, ¿no? Que además es una discusión chilena, porque en Argentina esta discusión no está. Tú lees la literatura de Sergio Vicio, de César Aira, de Ricardo Strafeis, o sea, estoy nombrando autores contemporáneos, y esta discusión no está, ¿no? Para nosotros Juan Emar es fantástico, literatura fantástica. Es un tipo de literatura que ocupa elementos de la realidad, ¿me entiendes? Que está hablando constantemente, ¿me entiendes? Este rollo con el realismo es un tema muy, muy nacional, finalmente. Ahora, es el rollo y agradezco este congreso para fragmentar esa posibilidad, para estarla erosionando, si se quiere. Pero es un tema que... Para abrir espacios. Para abrir espacio. Tiene también un antecedente, yo creo, político. ¿Sí? O sea, seamos realistas, la literatura tuvo un papel, o buscó tener un papel social en Chile durante mucho tiempo y ceñirse a ese papel social, y de alguna manera salir de eso también generaba cierto grado de disturbio y de turbidez política. Entonces, hoy en día ya no. Hoy en día la literatura, si bien sigue jugando como siempre un papel político en la medida en que sea una manera de expresar un reflejo de la sociedad, no tiene una finalidad directa política. Y yo creo que eso permite justamente lo que dice Oscar, que ya la idea del género desaparezca, la necesidad de ser realista para poder representar un proyecto político no es tan necesario. Ahora, yo tengo una discrepancia con Soledad en lo siguiente, yo creo que es muy difícil pasar de la prosa a la poesía. Es más fácil pasar de la poesía a la prosa que de la prosa a la poesía. Lo digo porque desde mi punto, soy un gran admirador de la poesía y un gran admirador de los poetas. Y pienso que los poetas tienen casi la obligación, es durísimo para ellos, tienen que construir un camino. O sea, tienen un camino poético que uno puede seguir ya no por los temas,
sino que tiene que ver con la construcción del lenguaje, con la construcción de cada poema, y es sumamente complejo y difícil. Entonces, cuando uno piensa en prosa, uno piensa en estructura, tal vez lo más difícil sea justamente pensar en la estructura de una novela, en la estructura de un cuento, en por dónde va a partir, por dónde va a terminar, cómo va a introducir los elementos que le parecen más interesantes. Pasar de eso a la poesía, para mí por lo menos es imposible. Y cada vez que más poesía leo, más imposible me parece. Porque creo además que el tipo de placer que provoca la poesía leyéndola no tiene nada que ver con el tipo de placer que provoca la prosa, por muy bien escrita que esté. O sea, cuando uno dice esto que bien escrito está, uno siente un tremendo placer, pero en la poesía hay algo de, no sé, de florecimiento, de una cuestión particular. La poesía es primavera pura, entonces te están hablando de la muerte y está diciendo que bien, para allá voy, ¿me entiendes? Pero en la prosa, pasar de la prosa a la poesía, yo creo que debe ser un arte dificilísimo. El que lo logre, chapó. Bien, bueno, ya nos están quedando muy poquitos minutos, muy breves minutos, por lo tanto les voy a pedir que nos puedan dar unas últimas palabras de despedida a ustedes, agradeciéndole a cada uno su participación en esta quinta sesión de la literatura fantástica, y en el marco de este primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Así que les pediría si pueden brindarnos unas palabras de despedida, breves, por favor, porque nos quedan, como dije, muy poquitos minutos antes de darle el pase a quien va a continuar el cierre de esta primera jornada. Alicia, por favor, si puedes partir tú. No, la agradecida soy yo de que hagan estas convocatorias, estos conversatorios, a veces súper interesantes porque uno puede compartir opinión con gente que está en la misma que uno, digamos, y como les decía, este es un trabajo súper solidario, así que agradecida de poder conocerlos a ustedes, de ojalá nos sigamos viendo y viviendo, y por supuesto de los organizadores, y que les vaya súper bien. Muchas gracias. Soledad, por favor, tus palabras finales. También quiero agradecer que hayan hecho igual el encuentro a pesar de la pandemia, y que se hayan dado el trabajo de reunirnos a todos en varios días además, y en varias jornadas, o sea, por lo menos en varios horarios, y que hayamos podido conversar un poquito de esto. Muchas gracias. Don Claudio. Primero que nada, felicitaciones, porque imagino que esto debe ser una tarea bastante titánica. Y han logrado algo que uno no se imaginó. Yo por lo menos, sentado frente a mi papel en blanco, no me había imaginado que esto iba a ocurrir. Y quiero agradecerle además porque en el minuto en que me invitaron dije, no, tengo que llegar con algo nuevo y escribir lo que leí, ¿ya? Entonces, doble agradecimiento por el impulso. Y felicitaciones porque no es una tarea fácil esto, y han logrado algo extraordinario. Así es, hay mucha gente detrás de toda la organización. Óscar. Gracias, don Claudio. Óscar, tus palabras finales, por favor. Un abrazo grande a Letras de Chile por la tentativa, por el esfuerzo, por la sistematicidad para generar este espacio de encuentro que es bien regular y que esperemos que se convierta de otra forma en otro contexto, ¿no? Que nos podamos ver las caras, que nos podamos abrazar, tomar un vino. Ahora quiero despedirme, agradecer también a los 4 invitados de hoy por su gentileza, por la cordialidad, por compartir con nosotros sus textos.